¿Quieres cambiar el kit de arrastre y no tienes idea de cuál relación poner? Pues quédate hasta el final de este video porque hoy te digo cuál es la mejor para la Victory Bomber 150. Vamos a ir al grano. En la siguiente tabla vas a ver cuáles son las mejores relaciones que le puedes poner a la Victory Bomber 150 y qué es lo que le hacen al rendimiento de la moto. Con esta información debes tener en cuenta que debes evitar platos traseros pequeños de menos de 48 dientes, porque pueden hacer que se desgaste prematuramente el deslizador de la cadena o tener rozaduras de la cadena con la tijera, y eso es lo que no se quiere, especialmente si eres de las personas que cambió el monoshock de la moto por uno más alto, como por ejemplo el de la Honda Invicta o la CBF 150. Listo, con esta información ya he resuelto la duda que tenías cuando entraste a este video. Pero si quieres saber cuál es la mejor relación de transmisión, cuál es la que deberías ponerle a la moto, qué es lo que le pasa a tu moto cuando se la cambias, cuál es la que tengo yo y por qué cometí un error al ponerla, que hasta al final del video, porque cuando te lo termines nadie, óyeme bien, nadie va a poder meterte cuentos sobre relación y kit de arrastre. Para empezar vamos a explicar lo que significa relación de transmisión o relación de giro. La relación de giro indica cuántas vueltas da el piñón delantero versus cuántas vueltas da la llanta. Lo más común es que la relación sea de 3 a 1, es decir, 3 vueltas de piñón delantero por cada vuelta de llanta. ¿Y cómo sabes si el kit de arrastre que estás comprando tiene esa relación de 3 a 1 o cercana? Pues lo que vas a hacer es contar la cantidad de dientes que tiene el plato trasero y lo vas a dividir entre la cantidad de dientes que tiene el piñón delantero. Por ejemplo, en la Victory Bomber 150, que cuenta con un plato trasero de 52 dientes y un piñón delantero de 17, su relación es de 3.05 a 1, es decir, el piñón delantero da 3.05 vueltas por cada vuelta que da la llanta. Un dato curioso que debes tener en cuenta es que si te venden un kit de arrastre racing y cuando haces la división está cercana a la relación que viene de fábrica, pues la relación no va a hacer que tu moto corra más, en realidad no va a hacer nada, así que te están estafando. Y aquí es donde viene la segunda parte del video. ¿Qué pasa si le quito dientes o le pongo dientes a alguno de los dos elementos, al plato trasero o al piñón? Si la división que hagas entre los dientes de plato y piñón con el kit de arrastre que compres está por encima de ese 3,05, entonces la moto va a tener mucho más fuerza y empuje, pero va a ir más revolucionada. Mientras que si está por debajo de ese 305, la moto va a ir menos revolucionada, pero sacrificas algo de empuje y aceleración en la moto. Ahora bien, ¿cómo aumentas y disminuyes la relación? Pues si subes la cantidad de dientes en el plato trasero o disminuyes la cantidad de dientes en el plato delantero, entonces vas a conseguir que el valor numérico resultante sea mayor, por lo tanto la moto va a tener una relación de más fuerza y más empuje, pero va a ir más revolucionada. Por el otro lado, si aumentas la cantidad de dientes en el piñón delantero o los disminuyes en el plato trasero, la relación va a disminuir, lo que va a hacer es quitarle empuje y posiblemente ganar velocidad final en algunos cambios de la moto. Entonces, ¿cuál es la conclusión más intuitiva de todo esto? Pues a mayor relación más torque y a menor relación más potencia. Pues no tan rápido. Ahí entran a jugar muchísimos factores en cuenta que pueden hacer que en realidad lo que hagas no sea lo más correcto. El solo tema del peso final de la moto con conductor y la resistencia al viento ya meten muchísimas variables que van a impedir que la moto en realidad logre los valores que tú te imaginas en la cabeza, y eso lo viví por experiencia propia. La moto está pesando unos 130 kilos con el tanque lleno, y una persona de 70 kilos sumarían unos 200 kilos en total que debe mover el motor desde cero cuando arrancas. Y los ingenieros que diseñaron la moto o que diseñan la mayoría de motos consideran que la forma más equilibrada de conseguir eso es con una relación de 3 a 1. Si disminuimos la relación, es decir, le ponemos 2.9, 2.8 o 2.5, como fue mi caso, lo que vamos a hacer es que la moto tenga más dificultad para mover todo ese peso en la arrancada y también al acelerar. Entonces lo que haces es que tienes que revolucionar un poco más la moto cuando arrancas y quemar un poco más de disco de clutch, lo que va a hacer que se desgasten de manera prematura. Y eso no termina ahí. Como la moto pierde fuerza, pierde la capacidad de romper el viento y hace que sea muy difícil que la moto alcance velocidades más altas cuando hay mucha resistencia al viento, porque se le dificulta a la moto alcanzar esa fuerza y seguir acelerando. Así que quitarle torque a la transmisión no va a hacer que la moto automáticamente aumente su potencia, sino que lo que puedes terminar logrando es que la quinta quede inservible.
En mi caso, por ejemplo, quise probar poniendo un plato de 43 dientes, dejando un piñón delantero de 17, que es el que viene de fábrica, para ver qué pasaba. Y resulta que sí, la moto va mucho más relajada, la moto se sobrecalienta menos, puede sostener velocidades un poco más altas en diferentes cambios, haciendo que la moto se sienta un poco más tranquila cuando vas andando en ella. Pero tiene sus desventajas. Cuando sales de semáforos, cuando sales de un pare, cuando vas a arrancar desde cero, la moto tiene el problema de que debes revolucionar muchísimo y eso va a hacer que se desgasten los discos de clutch. Lo otro que pasa es que aunque en cuarta alcanzas un poco más de velocidad máxima, por ejemplo ella va entre 80 y 90 con el kit de arrastre original, con esta relación que le puse llega a unos 100-105, pero de ahí en adelante la quinta no sube más, se le hace imposible subir más porque ya no tiene la fuerza suficiente para seguir aumentando la velocidad, moviendo esos 200 kilos y rompiendo el viento, que por cierto en esta ciudad es bastante. A la hora de que nos dicen no, que le reduces torque y aumentas potencia cuando disminuye la relación, entonces creemos que la moto va a ir a 140, 150 y eso no es así. La relación más equilibrada que puedes encontrar es la de 3:1 que viene de fábrica. Pero la gráfica que te puse arriba, al mantenerse cerca de la relación 3:1 que viene de fábrica, te puede permitir alcanzar un poco más de velocidad y hacer que el motor vaya un poco más relajado y menos revolucionado y que se sobrecaliente menos sin perder muchísimo torque. Esto es contraintuitivo, sí, pero es porque nos han acostumbrado a creer que torque significa mayor fuerza en cambios bajos y potencia significa mayor velocidad máxima en cambios altos. Entonces, si quieres saber realmente qué es torque y qué es potencia y cómo sacarle el máximo rendimiento a tu motor, suscríbete y activa todas las notificaciones porque en el próximo video voy a hablar de esto y te voy a enseñar cómo y cuándo meter los cambios de manera precisa para lograr esa velocidad máxima que tanto te ha costado conseguir. Si llegaste hasta aquí es porque este video es relevante para ti, así que deja en los comentarios cuál es la relación que está utilizando tu moto y si tienes dudas también coméntalas. Quiero aprovechar también para dejar un saludo a los nuevos comentarios en mi video anterior. Temps9573, Giovanni Suárez Z y Nicolás Gutiérrez 831. No siendo más, hasta la próxima, Commanders.